Mis hermanos, mil bendiciones en este día miércoles de gran bendición. Estoy muy feliz de poder llegar hasta sus hogares para nuestro estudio bíblico, para poder celebrar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, para poder celebrar su misericordia sobre nuestras vidas. Te mando un abrazo, un saludo enorme a toda la gente que poco a poco de seguro se va a ir conectando. Vamos a poder conocer más del Señor, conocer más su palabra, establecer sus principios maravillosos en nuestro corazón y por sobre todas las cosas poder meditar en su palabra cada día más. Te mando un abrazo, un saludo enorme y bueno, esperamos unos minutos a que la gente se vaya conectando. Mientras tanto, solo te digo que hoy vamos a, como tuvimos problemas la semana pasada, no terminamos el libro de Efesios. Hoy vamos a terminar el libro de Efesios, vamos a hablar de Efesios, y bueno, y seguimos estudiando la Biblia, más allá de los conflictos técnicos, más allá del tema del Internet. Lo más importante es poder conectarnos, estar unidos y saber que el Señor nos ministra y nos bendice. ¿Amén? Entonces así poco a poco, esperando a los que se van a conectar, a los que van a agarrar sus Biblias, las van a preparar para el libro de Efesios y vamos a leer y vamos a estudiar mucho de este hermoso libro. Así esperamos, así bendecimos a los que van llegando, a los que van poniendo alguna seña ahí en el chat, diciendo bendiciones, pastor, bendiciones, les mandamos un abrazo, un saludo enorme porque sabemos que aunque seamos dos o tres, ya el Señor está con nosotros ministrándonos. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar esta pequeña sesión de estudio bíblico de los días miércoles. Atento con tus apuntes, atento con la palabra Efesios. Hoy revisamos el libro de Efesios. Amén. Oramos al Señor y le damos gracias. Decimos, Señor, quiero darte gracias en esta hora, en este tiempo hermoso que tú nos permites compartir y celebrar lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Tu presencia poderosa ha estado con nosotros y nos ministra constantemente, Señor. Te damos gracias por eso. Te bendecimos, Señor, porque nos cuidas y has cuidado nuestras casas. Te damos gracias por todo lo que haces, Padre. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ven? Entonces vamos a compartir la pantalla para encontrar nuestra diapositiva del libro de Efesios. Ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a agrandar. Como les decía, vamos a revisar el libro de Efesios. Amén. Ahí está, Efesios. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Como siempre, hemos revisado el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento y estamos en Efesios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el libro 10 que nos toca estudiar en esta hora. Así que todos listos para empezar. Vamos a correr en algunas partes porque ya las hemos llevado la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, el nombre del libro, Carta de Pablo a los Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola es carta, no hay por qué complicarnos más, ese es el nombre de esta carta. El autor es Pablo, lo dice en el capítulo 1, verso 1, lo hemos revisado, el contenido es paulino, la iglesia primitiva nunca puso en duda su autoría, no hay razón para cuestionar que Pablo es el autor. Fue escrita durante una de sus estadías en prisión, tal vez en su encarcelamiento en Roma, al principio del año 60 después de Cristo, ¿no? Más o menos en su encarcelamiento puede que haya sido escrita. Visitó Éfeso en su segundo viaje, predicó en la sinagoga 3 meses, fue echado, se mudó a la escuela de Tirano, donde enseñó y nació la iglesia. Esto en Hechos 19:8, ¿verdad? Ahí sabemos más o menos dónde fue escrita, cuando visitó él Éfeso. Pasó buen tiempo allá durante su tercer viaje, en total estuvo en Éfeso casi 3 años. En total, él estuvo ministrando en la iglesia en Éfeso 3 años. Éfeso era una ciudad romana llena de riquezas e idolatría, famosa por su culto a la diosa Diana, Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su estatua había sido tallada en un meteorito que cayó del cielo. Su culto incluía ritos de fertilidad y prostitución. Esta diosa Diana, la Artemisa,
Muy bien, el culto a Diana causó problemas a la iglesia recién establecida. Pablo enseñó y llevó a cabo muchos milagros a través del Espíritu Santo. Como resultado, muchos llegaron a Cristo, tantos que el negocio de artesanía comenzó a declinar. Y la semana pasada lo habíamos revisado, ¿verdad? Habíamos visto que cuando la iglesia es transformadora, es una iglesia de transformación comunitaria, donde nosotros no venimos a cambiar cosas, sino a influenciar, y por medio de la influencia vemos cómo el Espíritu Santo puede hacer que inclusive nuevos negocios se cierren si nosotros vamos a protestar a diferentes lugares. Al hablar de la palabra, al hablar del ministerio, Dios nos da la sabiduría para emprender de manera correcta, ¿no? Entonces uno puede decir, esos negocios de artesanía empezaron a declinar y es algo del patrimonio de Éfeso, que es lo que nosotros vivimos aquí en Bolivia, ¿no? Cosas que son del patrimonio nacional no se tocan y la gente vive de estas artesanías. Pero artesanías en su mayoría de los casos que son dadas a los ídolos, que son dadas a los demonios, y nosotros debemos buscar la forma de generar ingresos, de apoyar a las familias de otra manera. Cuando la iglesia es influyente, cuando la iglesia es transformadora, cuando la iglesia rompe la barrera de las cuatro paredes y logra entrar más allá y logra entrar a la transformación, como les decía, comunitaria, ¿no? Los nuevos creyentes quemaron sus libros de brujería, se deshicieron de sus ídolos y no los compraron más. Esto causó una revuelta que fue sofocada por las autoridades. Y Pablo dejó Éfeso, tuvo que salir, porque hubo revueltas, hubo momentos difíciles donde la vida de Pablo estaba en riesgo. Esta carta fue circular, destinada a las iglesias en la región de Éfeso, Mileto, Laodicea, Esmirna, etcétera, por el lugar, por la región. Encontramos aquí la teología de Pablo perfectamente detallada y resumida. Lo que necesitamos saber acerca de Dios, de su amor por nosotros y de cómo deberíamos responder a su amor de manera práctica, está explicado aquí. La doctrina es simple y está detallada claramente en los primeros 3 capítulos. Debido a la perfecta combinación de teología y aplicación práctica, la carta a Éfeso sirve como un formato perfecto para el discipulado de los creyentes. La primera mitad del libro nos habla de la maravillosa obra de la salvación de Dios a través de Jesús. No hay una sola cosa más que podemos hacer para ganar la salvación, Dios ya lo ha hecho todo. La segunda mitad nos habla de cómo debemos de conducirnos como creyentes. Súper, igual lo hemos visto la semana pasada. Dividimos el libro de Efesios en 2 partes, ¿verdad? La primera parte que nos habla del Evangelio, nos habla acerca de Jesucristo, nos habla acerca de la salvación, de cómo podemos alcanzar la salvación. Ninguna obra de nosotros puede alcanzarla, sino Dios ha hecho todo en la cruz. La segunda mitad nos habla de cómo debemos conducirnos como creyentes, cuál es nuestra práctica, cómo debemos nosotros aplicar la Biblia en la faceta de nuestras vidas. Excelente material, por eso dice de discipulado, porque ahí yo encuentro cómo debo conducirme en la vida, cómo debo conducirme en las cosas cotidianas que hago. Nuestra salvación es un regalo de Dios, ¿no? No hicimos nada para lograrla, pero una vez salvos debemos dar fruto como respuesta a nuestra salvación. Como el mismo Pablo lo describe, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Mientras andamos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, debemos dar gloria a Dios por todo lo que hizo a nuestro favor. Debemos vivir de manera digna, dando gracias a Dios por habernos dado tremenda salvación. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 3, doctrina, lo que Dios hizo en Cristo. Esto es importante, nosotros debemos reconocer lo que Dios hizo por medio de Cristo y la cruz del Calvario. La cruz, amado, es el punto de partida de nuestra fe. Siempre lo hemos dicho y lo mantenemos ahora, la cruz es el punto de partida de nuestra fe. Introducción, dice Pablo, se presenta como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo da como un hecho, él no se hizo apóstol, Jesús lo escogió. Del mismo modo, Jesús no escogió a cada uno en donde nos encontrábamos, nos escogió más bien, dónde estábamos y dónde nos habíamos encontrado. No, le servimos en el liderazgo, en el pastorado, las iglesias, los líderes,
No seguimos al Señor por nuestras buenas acciones o porque nosotros hayamos alcanzado algo y que eso venga a ser nuestro currículum ministerial, sino básicamente es y totalmente es por su gracia, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, te llamó. Pablo describe la bondad de Dios respecto a nuestra salvación. Para él no hay duda que la obra es de Dios y escribe sobre la obra de Dios y no sobre la voluntad del hombre. Hablemos de eso, ¿verdad? Él quiere poner y decir, Dios obró, Dios lo hizo, no lo hice yo, Dios es el que obró. Dios quiso que fuéramos salvos, nos dio toda bendición espiritual en Cristo. Tenemos redención en la sangre de Jesús, una herencia en Cristo y la garantía del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra de Dios es asombrosa. Escribe ahí, postea y así con signos de admiración. La obra de Dios es asombrosa. Es decir, Dios quiso que fuéramos salvos, ¿no? Él lo quiso, nos dio toda bendición espiritual en Cristo. Tenemos redención en la sangre de Jesús, una herencia en Cristo y la garantía del Espíritu Santo. Pablo ora por sabiduría, por la esperanza de su vocación y por las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Queda sin palabras al describir las maravillas de Jesús y la gloria que le fue dada por Dios, ¿no? Él empieza a hablar de la sabiduría, empieza a hablar de la esperanza, de la vocación que él tenía, de estas riquezas en gloria que son maravillosas. Las hemos leído la semana pasada. Nos damos cuenta de que de lo que nos espera más allá de esta vida. Esta vida es pasajera y está separado, pero esta vida es pasajera. Tenemos una eternidad en la que tendremos una relación más cercana con el creador del universo, ¿no? Vamos a tener una relación más cercana con aquel que nos ha dado la vida. Eso dice la palabra y eso es lo que nosotros debemos creer absolutamente. Muy bien, vamos a leer entonces un poquito del capítulo 2, verso 1 al 10. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que nos dice. ¿Cuál era nuestra condición? A ustedes les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, lo hemos leído, ¿verdad? Éramos por naturaleza objetos de ira como todos los demás. Sin saberlo, mi amado, vivíamos esclavos de nuestros deseos y del Dios de este mundo. Es decir, cuando conocemos a Cristo nos damos cuenta de algo, ya no somos esclavos. Por eso lo podemos cantar, por eso si alguien dice, ¿y por qué los cristianos cantan de libertad? Y cantan constantemente libertad y cantan de que somos libres en Cristo. Hoy puedo danzar en libertad, hoy soy libre, ¿verdad? Él me ha libertado, porque éramos esclavos de nuestros deseos y del Dios de este mundo. Si tú sigues siendo esclavo de tus deseos, de lo que quieres hacer, tienes que ir muriendo paso a paso en Cristo de tus deseos, a lo que tú quieras hacer y que Dios obre en tu vida para que sea lo que Él quiere hacer en ti. Amén. Pero todo esto quedó en el pasado. Dios intervino y nos dio vida. La vida que tenemos ahora apunta a la eternidad, espera a que experimentes las abundantes riquezas de su gracia, ¿verdad? No estamos viviendo
solo hasta que nos toque cerrar los ojos en la muerte, sino nuestra vida ya apunta hacia la eternidad, hacia las cosas eternas de Dios, hacia algo que va más allá de lo que pensamos y sentimos, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esta no nació de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La vida nos ha llegado únicamente, esta nueva vida, por gracia de Dios. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La verdad contenida aquí nos mantiene en el Evangelio bíblico. Dios preparó nuestras buenas obras, es por gracia. Podemos poner en la barra ahí de los comentarios, es por gracia. Todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. Dios tiene misericordia y su gracia nos ha dado vida. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora los gentiles no estamos lejos de las promesas, no solo de la promesa, de las promesas de Dios. Había enemistad entre judíos y gentiles, mas Jesús se convirtió en nuestra paz y nos reconcilió a todos con Dios. Solo hay una salvación, la de Jesús. Los judíos no se salvan de una manera y nosotros de otra. La única manera de salvación es la que es a través de Jesús, de la fe en Jesús y nada más. No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. No es que los judíos van a entrar primero y luego nosotros. Aquí tengo que hacer una aclaración, un paréntesis, de las iglesias mesiánicas, ¿verdad? Las iglesias que llevan mucho énfasis en el pueblo de Israel. Dios nos manda, amado. Dios nos manda a honrar y a bendecir a Israel, definitivamente, pero no nos manda a imitarlos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos son, ahorita Israel no es el Israel que conocemos, ¿verdad? Es un Israel quebrado, es un Israel que niega a Jesús, es un Israel que necesita salvación. Y debemos orar para que eso suceda en la nación de Israel y no hacernos nosotros parte absoluta de esta nación, ¿no? Y decir que somos israelitas espirituales y hablamos y vivimos de esa manera. No debemos llegar hasta ese punto. Debemos honrar, debemos bendecir, pero no podemos ir más allá a asumir sus mismas tradiciones que están corrompidas. Las tradiciones judías también están corrompidas, como las bolivianas. Entonces entendamos que nuestra ciudadanía es celestial, de ninguna nación de la tierra. En el capítulo 3, del 1 al 13, lo vamos a leer también. El capítulo 3, del 1 al 13, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, no son contables, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito entero que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, ¿no? Al escribir esto, Pablo alaba al Señor y ora para que la iglesia tenga la fortaleza de Cristo y que obviamente pueda entender este misterio. Esta debería ser la oración de cada pastor por su iglesia. Y es una oración real, una oración que nosotros hacemos diciendo: Señor, que sea manifestada tu gloria, que se pueda revelar el misterio a la gente. Ese misterio que tú tienes cuando lees alguna cita bíblica, algún lugar y no lo entiendes. Ese misterio tiene que ser abierto
ese misterio tiene que ser manifestado. Pablo quiere que nos aferremos al inmensurable amor de Dios, un amor que lo llena todo significa, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. ¿Por qué vivir como mendigos cuando Dios nos ha dado su plenitud? Una vida vacía es decepcionante y peligrosa. Si el Espíritu de Dios te ha llenado, obedécele. Los últimos versículos declaran una gran bendición. Dios obra en nosotros, y ese es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dios sigue obrando en nosotros. Soy una obra en construcción, como ponen ahí, ¿verdad? Soy una persona en construcción. No ha terminado la obra, Dios no ha dejado la obra a medias, Él está trabajando mi vida, Él está trabajando mi obra, o en mí la obra que Él quiere hacer. El mayor desafío de la iglesia es ese. El mayor desafío de la iglesia no es las cruzadas, las naciones, las misiones, sino el mayor desafío de la iglesia es la transformación del ser humano. Y no por medio de nosotros, porque los hombres no transformamos nada, sino por medio de la transformación de Dios y de su Espíritu Santo en cada miembro de la iglesia. En el 3:20-21 dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra posición espiritual en Cristo hace posible nuestro andar victorioso sobre la tierra y nos da esperanza en lo eterno. Tú puedes escribir eso, ¿no? La posición en Cristo hace posible nuestro andar victorioso. Pones gracias a la posición espiritual en Cristo, lo que Él ha puesto, esa obra en construcción en mi vida, yo puedo andar victorioso sobre la tierra y tener esperanza en la eternidad. Es decir, soy en la tierra camino victorioso, camino feliz, sabiendo que Dios está obrando, y sé además que hay una esperanza de un futuro asombroso con Cristo Jesús. Entonces la primera parte, ¿no? Los primeros 3 capítulos mostrándonos la teología de la salvación. Pablo hablando de la obra de Cristo Jesús en la vida de los hombres. Y la segunda parte, que es del 4 al 6, la aplicación, lo que somos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Debo saber, debo aplicar estas cosas en mi vida. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes, mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. A la luz del amor y bendiciones que tenemos en Dios, debemos andar como es digno de Dios, como una persona que ha sido completamente transformada, que ha sido llevada de la muerte a la vida. Hay un solo cuerpo de Cristo y una misma salvación. El testimonio de Dios respecto a nosotros es idéntico. Nos ha sellado con el mismo espíritu, dado la misma esperanza. Tenemos el mismo Jesús y hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Somos todos parte de algo. No todos tenemos los mismos roles en la iglesia, ¿verdad? Por eso estamos en el inductivo. No todos hacemos. Si todos fuéramos a cantar, nadie estaría en la puerta. Si todos fuéramos a la puerta, nadie danzaría. Si todos vamos a danzar en el grupo de danza, nadie predicaría, nadie pondría las letras, es decir, todos somos parte de algo. Dios dio dones al cuerpo de Cristo, algunos se enumeran aquí, pero sea cual sea el don, fue dado para edificar a la iglesia en la obra del ministerio. Dios dotó a la iglesia una variedad de dones para perfeccionarla. Todos son importantes y si se usan en armonía, nos ayudarán a alcanzar la unidad. Ahora somos nuevas criaturas y debemos de andar como tales. Antes caminábamos vestidos del viejo hombre, ¿verdad? Ahora debemos de hacerlo del nuevo. ¿Qué ropa estás usando? Lo que hay en el exterior refleja tu interior, ¿no? O sea, eso es un reflejo de lo que está dentro, es nuestra vestimenta, dice, ¿no? Pero debo vestirme de un viejo hombre o de uno nuevo, amado. Cristo en ti es quien hace la diferencia. Y hay otra palabrita que podemos poner en los comentarios. Cristo en ti es quien hace la diferencia. Cristo en ti es quien hace la diferencia. ¿Sabes que puedes entristecer al Espíritu Santo? Sí, eso sucede cuando dices que eres cristiano y actúas como pagano, ¿verdad? Pablo da ejemplos: mentira, ira, enojo, robo y groserías. Todas esas cosas son las que los gentiles hacen. La iglesia se supone que es diferente, no debería hacerlo. No debería mentir, enojarse, airarse, robar,
decir groserías, ¿no? La iglesia debería ser diferente. No pronuncien ninguna palabra obscena, sino solo aquella que contribuya a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Pablo les dice que deben caminar en amor, tal como Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Pablo enumera comportamientos indignos de un creyente. Están actuando como si no hubieran conocido a Jesús. Esos comportamientos los definen. La manera en la que yo me muevo, la manera en la que yo hablo, la manera en la que yo vivo, muestro de quién soy. Mayor testimonio de un padre de sus hijos. Mayor testimonio de lo que hay en mi corazón, mis actos, lo que hago, cómo me relaciono. Somos hijos de luz y andamos en luz. Su fruto es bondad, justicia y verdad. La luz no entra en componendas con las tinieblas, sino que la expone. En el capítulo 5, verso 15 al 20, dice la palabra diligencia. Nos habla de diligencia. Leamos 5, 15 al 20. Muy bien. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes deben ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, no, la palabra diligencia significa andar con inteligencia y no con ignorancia. Cuán necio es andar a tropezones por la vida y no conocer la voluntad de Dios. O sea, buscar en todo lugar una referencia, pero no darme cuenta que en Cristo yo tengo ya esa referencia. El secreto de una vida satisfactoria es ser llenos del Espíritu y ser guiados por su palabra. Hemos de ser continuamente llenos del Espíritu porque necesitamos constantemente el poder de su Espíritu Santo. Todo el tiempo lo necesitamos. ¿Cómo debe ser? Y ahí empieza, ¿no? El matrimonio. Debe de ser dos personas que se sirven mutuamente y apuntan a la unión definitiva entre Jesús y su iglesia. El marido sirve a su esposa en total sacrificio. Hay un servicio de parte del esposo, ¿verdad? Y es hacia su esposa. Y ella se somete a él. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros y es el modelo para todo esposo hacia su esposa. Dios une a dos personas y ellas son completamente dependientes de Dios conforme viven la vida juntos. Cuando ambos cónyuges están sometidos al Señor Jesús, siempre hay esperanza para el matrimonio. Cuando no lo están es mucho más difícil, ¿no? También nos habla en Efesios las relaciones entre padres e hijos. También deberían ser a través de perfecta sumisión al Espíritu Santo. Los hijos siguen siendo el ejemplo de Cristo. Honrarán a sus padres. Y los padres, siguiendo el ejemplo, siguiendo el ejemplo de Dios, no provocarán a ir a sus hijos o a sus hijos a ira. Con Jesús la familia es siempre mejor. Postea eso también. Con Jesús la familia es siempre mejor. Con Jesús siempre la familia está feliz. ¿Verdad? Seguimos. Como los trabajadores, y estábamos hablando, miren, relación matrimonial, relación padres e hijos, y ahora dice, ¿no? Cómo los trabajadores deberían servir a sus superiores. Deben hacerlo sabiendo que al final el Señor es su empleador y deben recordar que ellos mismos rendirán cuentas a un Dios en el cielo que no puede ser sobornado ni engañado. La vida en el espíritu no está libre de incidentes. Tenemos un enemigo que quiere destruir. Jesús dijo que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. Después de mostrarnos estas relaciones, miren lo que encontramos. No, primero, existen fuerzas espirituales dispuestas en contra del creyente. Sin embargo, no debemos tener miedo. Dios no nos ha engañado, Dios nos ha equipado para estar firmes en contra del enemigo y se nos ha llamado a resistir. Pablo pasa a describir una armadura y no es esta importante, sino lo que significa para nosotros. La verdad es esencial, tal como el cinturón mantenía una armadura junta. La justicia nos protege del enemigo. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Dice, ¿no? Desde el verso
10. Dice, por lo demás, hermanos míos, 6:10. Míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿No? Entonces aquí nos muestra la unidad en justicia. Todo lo que Pablo enumera es defensivo, con excepción del evangelio, que es la espada, ¿no? El casco, el escudo, el pecho, ¿verdad? La espalda, todo es defensivo, es para que me ataquen y yo resista. Pero nos da una herramienta que es ofensiva, ¿verdad? Esto es defensivo, ofensivo. ¿Y qué es? Es ir a atacar, ¿verdad? ¿Con qué? Con el evangelio. No hay otra forma. No esperes que el diablo te ataque con la tentación, toma la palabra de Dios en la batalla de todos los días. La oración es parte de nuestra armadura. Pablo pidió oración para seguir predicando con de nuevo el Espíritu. Pablo ya había pagado un precio alto, sin embargo quería fuerzas para continuar. Es un gran ejemplo para nosotros. ¿No? Pablo ya había hecho mucho, pero quería seguir haciéndolo. Tíquico fue la persona que llevó la carta a Roma Asia. Pablo también quería escuchar de ellos, por lo tanto Tíquico fue enviado como su emisario. Pablo le da un breve cierre a la carta y ora para que la paz, el amor y la gracia de Dios sea con ellos. Conclusiones, amado, conclusiones de una hermosa carta. ¿Cómo es tu vida cristiana? Dios hizo cosas increíbles para nosotros y la salvación que hemos experimentado en Jesús va más allá de nuestra imaginación. Ahora tenemos que responder y caminar de manera digna a la vocación con la que hemos sido llamados. Dios no nos dejó solos y nos ha dado el Espíritu Santo, que está disponible para todos quienes lo necesiten. Así que pide y se llena el Espíritu Santo, anímate a caminar con Jesús y para Él. No te abatas ni te des por vencido cuando falles. Entiende que se llama guerra espiritual por una razón. Y la batalla es larga y dura. Así que mantente firme y sé renovado por el Espíritu Santo. Camina hoy mejor de lo que caminaste en el pasado, amado. Confía totalmente en la gracia y el poder de Dios disponible para nosotros en Cristo Jesús. Recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que definitivamente Él ha de darte este hermoso regalo que es la vida. Amén. La vida en Cristo es un maravilloso regalo. Voy a dejar de compartir, amados, y aquí estamos. Hemos terminado, hemos visto, hemos indagado en varias cosas y hemos logrado encontrar. Te aliento y te animo para que la lectura del libro de Efesios, 6 capítulos, cortito, que los 6 capítulos tú los leas, subrayes, entiendas, comprendas y te avives tu corazón a lo que Dios quiere hacer. Amén. Aviva tu corazón, es que tu corazón no se quede intranquilo, tranquilo con las cosas que están sucediendo, sino dale intranquilidad a tu corazón para buscar más y más del Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Dónde estás? Vamos a inclinar nuestras cabecitas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir así: Señor, queremos darte gracias en esta hora por todas tus bendiciones, Señor, porque tú eres quien nos llama a vivir conforme a tus escrituras, conforme a lo que tú nos has regalado, Señor. Te doy gracias y bendigo a mis hermanos que se han conectado y están tras de su pantalla, tomando apuntes y preparándose, Señor amado. Te doy gracias aún por los que no han escuchado. Te pido que este mensaje que quede grabado, que ellos mismos lo compartan, mis hermanos que están acá, compartan el video y que mucha gente sea edificada y sea levantada en ti, Señor. Te doy gracias y bendecimos este tiempo, bendecimos esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amado. Qué gozo, qué bendición. Gracias por tus comentarios, gracias por la gente que está conectada hasta este momento. Un estudio corto, pero de gran bendición. Les mando un abrazo. Mañana estamos con restaurados en tu presencia.
si no me equivoco, y vamos a estar adorando, bendiciendo al Señor con todo nuestro corazón. El día sábado tenemos nuestras reuniones, hay GPS, viernes igual reuniones, y el domingo te esperamos en los dos cultos, a las 8:30 de la mañana y a las 11 de la mañana. 8:30 de la mañana y 11 de la mañana. Así que no te pierdas la bendición que domingo tras domingo estamos recibiendo en casa. Te mando un abrazo, un saludo enorme y que el Señor te bendiga y te levante siempre. Bendecido, amado.